Buenos días, bienvenidos al webinar de Disrupción Digital en la Gestión de Activos con el ingeniero Carlos Torres, invitado especial del Dr. Luis Améndola. Este webinar está patrocinado por PMM Business School, Escuela Internacional Operativa, Gestión de Activos, Facility Management y Excelencia Operacional, y por PMM Institute for Learning Consulting, Asesoría y Evaluación en Gestión de Activos, Facility Management, Excelencia Operacional y Cambio Cultural, Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Ofrecemos máster en Gestión de Activos, Facility Management y Excelencia Operacional de doble titulación, 12 meses totalmente online, con una semana internacional presencial en España. El costo de la matrícula incluye el viaje desde su país de origen. Ya más de 15 nacionalidades han pasado en nuestro programa. El inicio del máster es el 16 de septiembre de 2019. La matrícula ya está abierta y las plazas son limitadas. PMM ofrece su plan de cursos anual en países como Colombia, España, Chile, México, Perú y Estados Unidos. En pantalla pueden ver los próximos cursos disponibles. Si quieres saber más, visítenos en nuestra página web en la sección calendario o escríbanos a información@pmm-mediobs.com. Todos los años celebramos la conferencia internacional Global Asset Management, con temas asociados a últimas tendencias en gestión de activos, Facility Management, Big Data e IoT. Recordarles que las 15 primeras inscripciones obtienen gratis las tasas para el examen de certificación AMP Asset Management Profesional. Muchas gracias por su atención y damos paso al ingeniero Carlos Torres. Gracias, Elisa. Muchas gracias, colegas, por atender este webinar. El objetivo del mismo es clarificar conceptos y luego ver el impacto que estas nuevas tecnologías van a tener en la gestión de activos. Entonces, sin más, les comento que primero vamos a hablar del concepto de Industria 4.0, ¿verdad? Y luego de lo que son los espacios ciberfísicos, que va inherente al concepto de Industria 4.0, como ya veremos. Y luego nos vamos a quedar con dos tecnologías que son las que, digamos, más próximas están a impactar en la gestión de activos, que es el Internet de las Cosas y las plataformas digitales, ¿verdad? También daremos una explicación de lo que es el Machine Learning, ¿verdad? Y luego veremos esto en el entorno de la gestión de activos, cómo se va a combinar. Muy bien, vamos a los temas. A ver, el concepto de Industria 4.0, el concepto en sí surgió en la feria de Hannover, que es la feria de tecnología más grande de Europa y según cómo se mida del mundo. En la feria de Hannover, que es una feria industrial muy grande, que es precisamente en Hannover, Alemania, el gobierno federal alemán propuso un proyecto para la digitalización de las industrias en Alemania, que es el motor principal de la economía alemana. Entonces, esto fue en el año 2011 o sea, simplemente el gobierno lanzó una iniciativa para que líderes de la industria y académicos se juntaran y empezaran a montar las bases, tanto conceptuales como de recursos, para ayudar a las industrias a hacer las fábricas inteligentes, lo que ya en Estados Unidos se le iban llamando las Smart Factories. Pues en este concepto, lo que es en alemán Industrie 4.0, pues digamos, era para eso, para tener una no una normativa, pero unos lineamientos nacionales para eso. Lo que nunca se imaginaron es que el término Industria 4.0 iba a tener tanta repercusión, digamos, mediática e iba a ser tan aceptado en la industria en todo el mundo, ¿verdad? Yo conozco gente que posteriormente al 2011 tomó parte de estos comités regionales y un comité nacional que tomó parte de eso y ellos mismos dicen que nunca se imaginaron que iba a ser un concepto tan difundido. Entonces, el concepto en sí, digamos, no está registrado, es de uso público, no le pertenece a nadie y por tanto cada quien lo puede utilizar como le dé la gana, en pocas palabras, ¿verdad?
pero en esta presentación yo voy a tratar de dar algo lo más académico posible, como no podría ser de otra forma. Entonces, el concepto 4.0 indica que estamos ante la cuarta revolución industrial, porque se considera, y como vemos en la diapositiva aquí a la izquierda, es que la primera revolución industrial empezó con digamos, la invención de la máquina de vapor, donde se hicieron las primeras fábricas mecánicas, ¿verdad? Se dejó de hacer los procesos artesanalmente a los mecanizados, ¿verdad? Esto sucedió en Inglaterra en 1760 al 70, digamos, y fue lo que, digamos, dio el primer salto de lo que es la revolución industrial, ¿verdad? Después, un siglo después, vemos la irrupción del motor eléctrico en la industria, ¿verdad? Y esto realmente fue, y lo que a mi juicio fue la mayor disrupción en la industria, y fue la inclusión del motor eléctrico con lo que se empezó a hacer producciones en masa y empezaron las primeras líneas de producción tal como hoy las conocemos, ¿verdad? Un proceso en serie que va de forma lineal, pues transformando un producto o creando un producto hasta llegar a un producto final, ¿verdad? Esto es lo que se considera la segunda revolución industrial. Luego, la tercera revolución industrial consideramos que es los programadores lógicos controlables, que es, digamos, la informatización de los procesos industriales, ¿verdad? Entonces, con esto digamos, se informatizan los procesos industriales, es decir, a través de un cuarto de control puedo yo controlar lo que está sucediendo, ya no es necesario ir al pie de máquina para actuar válvulas o elementos mecánicos para cambiar el sistema de producción, es la automatización de lo mismo. Y ahora lo que estamos, digamos, viviendo es la interacción de lo que se llaman los espacios ciberfísicos. De aquí, lo importante es de que para cada paso tecnológico ha habido un elemento disruptor. Para la primera, dijimos, fue la máquina de vapor. Para la segunda, el motor eléctrico. Para la tercera, los PLCs o los programadores lógicos controlables, ¿verdad? Y para la cuarta son los espacios ciberfísicos, ¿verdad? Los espacios ciberfísicos sí que bien es un concepto un poco más abstracto, un poco más menos tangible que los anteriores, pero aquí lo vamos a explicar. Los espacios ciberfísicos, como lo indica en la diapositiva, vamos a tomar aquí en la pantalla un espacio ciberfísico, que es este cuadro que tenemos en rojo, y vemos que tenemos lo que es una interfaz de usuario, tenemos actuadores, sensores y, lo que es muy curioso, tenemos dentro de un espacio ciberfísico otro espacio ciberfísico. Esto, les repito, es conceptual, ¿verdad? Es algo muy conceptual, pero luego veremos las repercusiones que esto tiene en la industria, ¿verdad? Entonces, estos espacios ciberfísicos que ahora están disrumpiendo la industria, al mismo tiempo también tienen un sistema de comunicación interno, tienen una función y, muy importante, tienen una interfaz de comunicación externo, es decir, se interconecta con otros espacios ciberfísicos, ¿verdad? En la diapositiva, que es del Fraunhofer Institute, que es, digamos, ese ente alemán donde todos los recién graduados ingenieros alemanes quieren ir a estudiar, que se dedica a la investigación y a la transferencia de tecnología, y quien ha abordado el concepto de espacio ciberfísico desde una óptica académica, y es la que hemos seleccionado para presentar aquí. Entonces, según el Fraunhofer Institute, luego estos espacios ciberfísicos se interconectan en sí, ¿verdad? Pero es de especial relevancia es que tienen una interconexión, primero, vertical, como lo indica el eje Y del gráfico, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que los espacios ciberfísicos a pie de máquina, por decirlo así, como podrían ser sistemas de adquisición de datos de máquinas, que luego pues dan un estado de la condición de la máquina como resultado, se van interconectando verticalmente en una organización hasta llegar a los procesos de toma de decisiones a nivel directivo, ¿verdad? Esa es la integración vertical. Y la integración horizontal es que estos espacios ciberfísicos se interconectan con otros espacios ciberfísicos también de su planta.
Es decir, y para llevarlo al lenguaje que ustedes están acostumbrados, es, por ejemplo, lo que está sucediendo en mi línea 1 de producción, ahora lo puedo comparar con lo que sucede en la línea 2 de producción, interconectando estas dos, procesos productivos, ¿verdad? Entonces, eso rompe estos hilos de información o estas islas de información dentro de una misma industria, ¿verdad? Y permite la integración, la comparativa o el intercambio de datos entre diferentes áreas, secciones o líneas de producción, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también se interconectan con otros espacios ciberfísicos de otras organizaciones. Y esto es el elemento más rompedor de lo que es esta cuarta revolución industrial o de lo que nosotros llamamos coloquialmente ya Industria 4.0. Es decir, esto permite que yo pueda estar comparando mi planta, mis activos, con los activos de otras industrias, otras empresas u otras organizaciones fuera de la mía, ¿verdad? ¿Por qué es especialmente relevante esto? A ver, yo me he dedicado durante muchos años al condition monitoring de activos, ¿verdad? Mi especialidad es analista de vibraciones, para el caso, ¿verdad? Yo he hecho proyectos con General Electric, por ejemplo, y ellos, una de las cosas que como corporación se permiten hacer es, específicamente yo estaba en proyectos de plantas de cogeneración y ellos hacen uso o tienen una gran ventaja que ellos pueden comparar sus plantas de cogeneración alrededor del mundo. Solamente donde ellos llevan la operación y el mantenimiento son 400, más de 2.000 que tienen alrededor del mundo. Es una fuente valiosa de información para simplemente analizar el desempeño tanto de activos específicos como de la planta en general. Tienen indicadores de desempeño que lo hacen a través de comparativas. Cuando algo de esto se sale de la norma, pues investigan y van a la causa raíz de qué está pasando. Pues bien, eso que antes solo se permitían grandes corporaciones como DuPont, General Electric, Alstom y otras grandes ingenierías, Iberdrola aquí más local en España, ahora está al alcance de cualquier empresa de servicios de 3 o 4 personas. Y por eso es que se rompen esas barreras de información y por eso justamente lo consideramos una revolución, porque eso que ahora mismo cualquiera lo puede hacer. Entonces, este es el concepto de Industria 4.0 que he tratado digamos, encapsular en 2 diapositivas y que, digamos, si no queda muy claro, pues al final de la presentación, pues abriré un espacio para preguntas. Muy bien, vamos a más temas, más conceptos. El IoT, vamos a decir que es el facilitador de la industria 4.0, es decir, este concepto académico o teórico que es industria 4.0 no fuera posible si no existiera un Internet adecuado. Y aquí me voy a tomar unos cuantos segundos para explicar qué es el IoT. A ver, los que somos un poco más veteranos por aquí, nos acordamos de que el Internet empezó para comunicar personas, es decir, yo antes enviaba una carta o un telegrama a alguien o así una llamada telefónica, pues resulta que después el Internet lo primero que hizo fue conectar personas con personas para justamente, digamos, facilitar esa comunicación. Digamos, la disrupción del correo electrónico, todo esto. Entonces fue la primera generación de Internet, ¿verdad? Luego se hizo la segunda y luego empezamos a querer consumir música, a querer consumir, a querer transferir archivos, a querer ver incluso videos en aquel entonces, ¿verdad? Y empezamos a exigir a la red, digamos, más capacidad, ¿verdad? Y fue cuando salió el 3G. Luego empezamos a intercomunicarnos, digamos, de persona a dispositivos. Quisimos empezar a conectarme pues a cámaras, a sensores, digamos, a sistemas de monitorización de máquinas. Empezamos a exigirle a la red pues una transferencia de datos un poco más masiva, digamos, y fue digamos, fue lo que impulsó digamos, al Internet, el 4G, el que ahora mismo conocemos y que tenemos en la mayoría de países como un estándar, ¿verdad? Ahora bien, la comunicación que ahora se le está exigiendo a la red y por lo cual se está desarrollando el Internet con 5G, es decir, la quinta generación del Internet, que más o menos entre generación y generación de red hay 10 años de diferencia, es
la interconexión entre dispositivos, lo que técnicamente le decimos cosas, o en inglés things, ¿verdad? Entonces, inicialmente empezamos con aplicaciones domésticas, con usables o wearables en inglés, es decir, que mi reloj, que mi temperatura, que la balanza, que mi refrigerador. Entonces empezamos con eso, pero luego la industria se dio cuenta de decir, oye, esto pues a mí también me resulta interesante porque lo que quiero es yo comunicar de máquina a máquina y en sí, digamos, gestionar toda esta información que se va colectando de máquina a máquina y gestionarla para una toma de decisiones eficiente de esto. Entonces, por eso de ahí surge el concepto de IoT, que es Internet of Things, Internet de las cosas. Y a nivel industrial se ha especificado el Industrial Internet of Things, el IoT, ¿verdad? Entonces, el IoT es eso que hace posible la industria 4.0. No necesariamente es un sinónimo. Ok, vamos a más cosas. A ver, aquí me voy a parar un rato para explicar el concepto de Machine Learning. Vamos a ver, también hay mucha confusión y Luigi me dijo que lo más importante es dejar estos conceptos muy, muy claros porque luego lo que es la aplicación en la gestión de activos es casi intuitivo si se entienden bien los conceptos. A ver, la inteligencia artificial es el concepto, digamos, sí, es ese ambiente en el cual nos vamos a manejar. Y el Machine Learning es la tecnología que lo hace posible, digamos. Vamos a explicar esto. Todos conocemos más o menos, luego lo llevaré al campo, digamos, industrial, pero vamos a empezar con un concepto muy fácil. Los coches, los carros, los automóviles, los autos, la conducción asistida, la conducción automática es algo que existe desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero antes, digamos, se hacía en condiciones de laboratorio, es decir, yo ponía un coche autónomo en un ambiente controlado, como es en un salón o en un laboratorio, ¿verdad? Y la forma de programar, decimos los que somos de la vieja escuela y que aprendimos, digamos, robótica y esto, la forma en que aprendimos robótica era con algoritmos que le llamamos más que todo if-then. Por ejemplo, si decimos si tienes una pared enfrente, pues cruza a la izquierda, ¿verdad? Si a la izquierda tienes otra pared enfrente, pues cruza mejor a la derecha y luego otra vez a la derecha, ¿verdad? Entonces, todo era una serie de algoritmos if, then, si tienes algo enfrente, pues cruza al otro lado. Si tienes otra cosa enfrente, pues prueba para el otro lado. Y si no, vuelve al otro lado. Si entonces, pues camina todo. Ese if, then, era, digamos, lo que antes llevaba o dirigía lo que es la programación, ¿verdad? La inteligencia artificial vino a romper con esto, es decir, todo lo que aprendimos, ok, está muy bien, pero realmente no acepta porque con esta antigua escuela de algoritmos no éramos capaces de sacar este coche a la calle. ¿Por qué? Porque habían infinitos variables, infinitos if then, que se hacía esto ingestionable, porque estos son ciclos que dentro de un ciclo if then o si entonces hay otros, entonces era inviable, créame lo que le estoy diciendo, era inviable, que esto yo lo sufrí personalmente, ¿verdad? Entonces vino la inteligencia artificial, rompió el esquema con el cual se automatizaban los coches autónomos y dijo, mira, hagamos una cosa. ¿Por qué no ponemos una computadora en el asiento del pasajero, o sea, por ponerlo así de una forma coloquial, y ponemos un conductor bueno, o sea, un conductor experto, lo ponemos a que maneje, a que conduzca el coche. Y vamos a poner una serie de sensores alrededor del coche, sensores de proximidad, sensores ópticos, lo que quieran. Vamos a monitorizar cuando acelera, cuando mueve el timón o el volante, cuando frena, etcétera. Y vamos a aprender del conductor. Entonces, vamos colectando señales de los sensores y el algoritmo de Machine Learning va aprendiendo de las decisiones que toma el conductor hasta que llega un punto en que el algoritmo dice, ok, ya lo tengo, pues ya sé en qué situaciones el conductor gira a la izquierda. Y no solo eso, sino que el algoritmo empieza a hacer sus predicciones con el conductor montado en el coche.
y empieza a comprobar si sus predicciones coinciden o pueden predecir la acción del conductor. Entonces, el algoritmo en sí se va retroalimentando, va aprendiendo si sus decisiones son acertadas o no, hasta que llega un punto en que hay un concepto clave que es la certidumbre. Hasta que la certidumbre del algoritmo es mayor me lo invento, del 96%, el algoritmo te dice, ok, ya lo tengo. Y él ya aprendió a conducir como lo haría un conductor experimentado o bueno, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de la inteligencia artificial, es decir, se rompe con la antigua forma de programar o de automatizar objetos y se completamente, digamos, se llega a otro hito que es, ok, mejor voy a aprender de las decisiones que se toman y por eso, digamos, se le llama algoritmos de Machine Learning, porque es simplemente una máquina, que es una computadora que está aprendiendo y digamos, prediciendo las decisiones que tomaría un experto para el caso, ¿verdad? Entonces, esto está irrumpiendo todo, porque simplemente lo que está haciendo es que, por ejemplo, a los bancos le dice, oye, pues dame las características de las personas a quienes les quieres dar crédito y yo soy capaz de predecir si te van a fallar o no en pagar, ¿verdad? A nivel, incluso lo están llevando en el ámbito legal, dame digamos, los parámetros que tienes en cuenta a la hora antes de hacer un juicio y yo te voy a decir si va a ser culpable o no al hombre que están montándole una causa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto va a impactar en la gestión de activos? A ver, si vamos a la tabla que tenemos aquí, vemos que tenemos para un ventilador, tenemos unas variables fijas que son justamente la potencia, la velocidad de giro y la criticidad del activo, ¿verdad? Estos son variables fijas, es decir, van a estar presentes siempre. Pero luego empezamos a colectar datos de sensores. Aquí yo he puesto un ejemplo de qué es de vibraciones mecánicas, pongo el valor de 0 pico de vibración, de la banda de 1 por 2 por, no importa ahora el significado de esto, lo único que les quiero decir es que yo estoy obteniendo señales de los sensores que tiene instalado la máquina, ¿verdad? Entonces yo voy utilizando lo que le llamamos etiquetas, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, para esta condición, en este momento esta máquina estaba bien, en esta está bien, en esta está bien, y aquí yo le digo, mira, aquí tienes una desalineación, ¿verdad? Entonces, a medida que los algoritmos van tomando más y más datos y yo lo voy alimentando con esas etiquetas o tags en inglés, ¿verdad? Es el mismo efecto que yo estaba haciendo con el algoritmo del coche. Yo le estoy enseñando las decisiones que estoy tomando, si giro a la izquierda, si giro a la derecha, si freno, si acelero. Esas son las etiquetas que el algoritmo va tomando. Hasta un momento en que el algoritmo de Machine Learning me va a decir, Carlos, ya sé lo que tiene la máquina, no me lo digas, que yo ya lo sé. Y yo, bueno, pues está bien, pues muchas gracias. Esta es la gran disrupción, técnicamente hablando, que vamos a tener de la inteligencia artificial a través de los algoritmos de Machine Learning, ¿verdad? Y este es un concepto importantísimo con el cual se tienen que quedar. Muy bien. Esto es como se mira digamos, regresiones, porque al final son regresiones matemáticas las que se ocupan en Machine Learning, que ahora son posibles gracias a la gran capacidad de procesamiento de datos debido a los nuevos procesadores que tenemos ahora. La capacidad computacional es algo exorbitante que antes inimaginable, ¿verdad? Digamos, es lo que está permitiendo ahora el Machine Learning, pero realmente la base matemática son regresiones. Y en este caso son regresiones de tantas variables contra otras tantas variables que los algoritmos poco a poco van también calculando cuáles son los drivers o cuáles son esas variables que realmente más influyen en la toma de decisiones automatizada. Vamos avanzando. Otro concepto, las plataformas digitales, ¿verdad? Ustedes tengan en cuenta que hay dos tecnologías que van a arrasar o van a venir para quedarse. El Machine Learning, que es lo que les acabo de explicar, y las plataformas digitales. Vamos a las plataformas digitales. Ya la mayoría de nosotros conocemos ejemplos de Uber. Uber lo que hace es poner en contacto lo que son conductores de coches y pasajeros, ¿verdad? Los conductores tienen un interés, los pasajeros tienen otro interés y simplemente estas plataformas digitales
ponen en contacto estos dos sectores o estos dos tipos de usuarios para lograr un fin, digamos, para generar valor en las dos partes de la forma en que ellos están interesados, ¿verdad? Otro ejemplo, Airbnb pone en contacto dueños de casas o de apartamentos con gente que se quiere hospedar en ese lugar, típicamente turistas, digamos, ¿verdad? Entonces, pone en contacto a los dueños con los turistas para lograr un objetivo común a ambas partes con un gana y gana, ¿verdad? ¿Cómo es una plataforma digital en la gestión de activos? Tenemos a los analistas por un lado y tenemos a los mantenedores o a los gestores de activos por otro lado, ¿verdad? Los analistas que lo que quieren, a ver, esto yo se lo digo ya de primera mano, lo que quieren es hacer los informes fáciles, contar con información de la máquina como su historial, ¿verdad? Quieren saber qué ha pasado en esa máquina, qué se le ha hecho, qué otras pruebas se le han hecho y quieren tener un feedback, es decir, eso que yo diagnostiqué que tenía el activo, oye, al final lo revisaste y me das la razón o no valió para nada mi análisis. Eso es lo que quieren los analistas. Y los gestores de activos es algo mucho más sencillo. Ellos quieren saber cómo están mis máquinas y qué tengo que hacer. Necesitan algo para la toma de decisiones inmediata. Ahora bien, digamos, aquí les estoy dando un ejemplo que es, digamos, esto es el software el cual yo tengo a cargo, que es el Power MI o Power Me o Power MI en inglés, ¿verdad? Que simplemente lo que hacemos es aglutinamos todas las tecnologías de inspección de máquinas, es decir, análisis de vibraciones, termografía, ultrasonido, análisis de aceite, análisis de líquidos penetrantes, incluso inspecciones visuales, las aglutinamos en una sola plataforma, digamos que una plataforma digital, para que en un solo vistazo, como el caso de la vista que tenemos ahora, en un dashboard o en un panel de control, digamos, los gestores de activos tengan cómo están sus máquinas. Es decir, aquí está resumido cómo están las máquinas, si hay algún problema en ellas, ¿verdad? Y luego, ¿cómo esto influye en la gestión de activos? Vamos al tema. A ver, pues aquí, no sé si se alcanza a leer, pues bueno, aquí tenemos lo que es el negocio, es decir, tenemos la parte legal, compras, dirección de proyectos, recursos humanos, comercial, operaciones y mantenimiento, tenemos todo lo que es, digamos, nuestra organización, nuestra empresa, por decirlo así, y aquí tenemos el EAM, el Enterprise Asset Management, ¿verdad? Entonces, la forma en que tradicionalmente se ha estado gestionando aquí es que en el EAM, digamos, de forma autónoma se hace, digamos, se gestionan lo que es el ciclo de vida de los activos, ¿verdad? Entonces, esta parte de las plataformas digitales, que es esto de aquí, realmente lo que van a hacer es que vamos a obtener datos, digamos, digamos, de sensores o de colectores de datos portátiles y vamos a tener a los analistas, que es esta parte de abajo, alimentando la plataforma digital con sus diagnósticos, es decir, dando lo que son las etiquetas, que pues, ellos nos van a decir si un activo tiene pues fallo en un rodamiento, si un activo tiene pues un desgaste en tubería o si un activo tiene pues digamos, una pata rota, por ejemplo, si es de inspección visual. O sea, aquí estaremos gestionando todo lo que es los diagnósticos de los analistas, ¿verdad? De todas las tecnologías, independientemente de la marca del equipo que se utilice, ¿verdad? Y aquí se generarán las órdenes de trabajo automáticamente, porque será basado en la condición del activo y el diagnóstico que dé el analista, que se podrá exportar al EAM, ¿verdad? Y del EAM nosotros, si tenemos las APIs adecuadas en cada software, del EAM nosotros podemos exportar a la plataforma digital, digamos, qué ha pasado en la máquina y cuál fue el resultado, es decir, el feedback que los analistas tanto están añorando, ¿verdad? Pero bien, si combinamos, digamos, toda esta información con algoritmos de Machine Learning, es decir, estos algoritmos de Machine Learning, como ya vimos, tienen que ser alimentados por, digamos, por variables de operación, por lecturas de sensores en las máquinas.
Entonces, si correlacionamos lo que son los fallos, lo que son las etiquetas que generan los analistas aquí, con los datos de operación y los datos de los sensores de las máquinas, podemos tener empezar a diagnosticar de forma automática la condición de los activos, ¿verdad? Claro, si tenemos toda esta información acá, digamos, en lo que es el análisis estadístico, es decir, para que, o sea, lo que son los diferentes análisis estadísticos, el análisis de causa raíz, la gestión de la gestión de mantenimiento basada en la condición, ¿verdad? Será casi, o sea, con el cloud computing y con el machine learning, será casi automatizada para llevarlo a, digamos, a un lenguaje más al pie de máquina. Nosotros, a través de esta nueva disrupción digital que permite integrar lo que son plataformas digitales y algoritmos de machine learning que dan en sí la inteligencia artificial, podemos, si nosotros empezamos a almacenar toda esa información de forma estructurada, nosotros seremos capaces de decir, a ver, en esta planta, la causa más típica de fallo para este tipo de máquina es esto. Y sobre eso, que sabemos ya que está dando la mayoría de los problemas, podemos investigar y hacer un análisis más, digamos, más a profundidad de por qué, digamos, tenemos casos de un caso que estudiamos en el MBA de nuestra escuela de negocios, tenemos un caso en donde a través del análisis estadístico de la información digamos, colectada en la plataforma digital, se determina que el caso más común en maquinaria rotativa es los fallos por rodamiento. Entonces, simplemente con un análisis muy básico, incluso de sentido común, la empresa se dio cuenta que los fallos en rodamiento era porque no se estaban instalando adecuadamente los rodamientos. Entonces, con una formación al personal, digamos, con la compra de herramientas adecuadas, se quitaron de golpe, a través de un proceso de implementación, pero se quitaron de una sola acción el 72-73% de los fallos en maquinaria rotativa, aumentando la disponibilidad y el ciclo de vida de los activos de forma dramática, ¿verdad? En cambio, si todo esto digamos, si esta misma empresa hubiera seguido trabajando sin estructurar su información, sin colocarla en una plataforma digital, pues no tendría acceso a ese análisis, digamos, a ese postprocesamiento de la información que ahora nos podemos permitir con estas nuevas tecnologías. Yo, tal vez para cerrar la presentación, quisiera concluir con algo, pues un poco más práctico. Para aquellos que tienen ya una gestión de activos, que tienen el mantenimiento basado en la confiabilidad o basado en la condición, es una buena oportunidad para integrar todas sus tecnologías en una plataforma y luego, digamos, el camino es utilizar una plataforma digital para posteriormente evaluar, digamos, la factibilidad de aplicar algoritmos de machine learning, ¿verdad? Lo que es plataforma digital puede ser en un corto plazo, es casi inmediato, digamos, o sea, es un proyecto que se ejecuta muy rápido, y lo que es ya digamos, el gobierno de datos para aplicar algoritmos de machine learning es al medio o largo plazo, ¿verdad? Para aquellos que no aplican, digamos, una gestión de activos, es una buena oportunidad para iniciar desde una nueva concepción o desde una nueva mirada la gestión de activos ya en la nueva era digital, por decirlo así, en una gestión de activos 4.0, si lo queremos llamar un poco, un nombre un poco atractivo, sexy, pero digamos, no tan académico que se diga, ¿verdad? Entonces, pero es este nuevo salto, la inclusión ya de plataformas digitales que ya existen y algoritmos de machine learning que ya existen, ya es posible hacerlo, tanto si ya tienen la gestión de activos en marcha, como si quieren empezar. Se pueden empezar desde un punto de vista más fresco, digamos, y incluso pueden tomar provecho de que los comienzos ahora no son tan traumáticos, digamos, como podían ser antes.
Y con esto cierro y abro un espacio para preguntas, si es que las hay. Vale, tengo aquí una de Wolfgang que lo ha puesto en el chat. Wolfgang, supongo que me comentaba el benchmarking, sí, es justamente digamos, la comparativa de planta en planta, que ahora es posible. Es más, fíjate que las plataformas digitales incluso pueden comparar el estado de un activo con otras máquinas similares, o sea, con otros tipos de activos de tu mismo sector industrial. Pero bueno, para eso se necesita una masa crítica de información que por ahora, digamos, está en proceso, digamos. José Contreras, pues cualquier cosa me puedes contactar aquí a través de la escuela. Yo estoy siempre a la orden. Gracias por las felicitaciones. Eh, Raúl, sí es posible migrar los dashboards. Sin embargo, esto normalmente se hace a través de APIs un poco a la medida. El ejemplo que te enseñé aquí, que es PowerMe, sí tiene API, o sea, sí tiene esa política de APIs que es posible enviar la información. Normalmente los usuarios piden no tanto exportar los dashboards, sino que exportar las órdenes de trabajo que lo llevan a su software de gestión de activos. Para evaluar el nivel. Iván me pregunta si existe algún modelo para evaluar el nivel que se tiene en una empresa para implementar Industria 4.0. Esta es una buena pregunta. Esto me lo preguntan muy seguido. Ahora mismo es un proyecto que tenemos con la escuela de hacer lo que le llamamos un self-assessment, un autotest para saber en qué nivel de madurez está una organización para implementar Industria 4.0. Pero ahora mismo que yo conozca no hay un modelo estándar, digamos. Wolfgang me pregunta, ¿hasta dónde o cuándo se puede decir que ya estamos seguros de que Machine Learning puede comenzar a trabajar solo? Mira, Wolfgang, el Machine Learning, como lo comenté, tiene un grado de certidumbre. Es decir, él te puede ir diciendo diagnósticos y te dice, mira, pero por decirlo así coloquialmente, el Machine Learning te dice, oye, mira, tu máquina tiene pues problema de bancada, pero estoy un 70% seguro, tú mismo, ¿sabes? Con los datos que tengo, con la información que tengo. Entonces, depende qué tan estricto eres tú o sea, qué tan alto tú configuras tu certidumbre para que un algoritmo de Machine Learning te dé una alarma. Es decir, no estamos, no es algo no es una respuesta cerrada, ¿sabes? Más bien, yo, yo te invitaría a ver más la arquitectura y el gobierno de datos que tú tienes, si toda la información está correctamente estructurada para que pueda ser tomada por un algoritmo de Machine Learning. Juan Manuel me pregunta, un momento, muchas gracias. Vale, Juan Manuel me pregunta, ¿un RCA ejecutado sobre un daño de equipo se puede asociar directamente al software para que tome decisiones? En un algoritmo de Machine Learning, sí. Es decir, digamos, ese daño que tú le llamas es lo que en Machine Learning se le llama la etiqueta, ¿verdad? Si el algoritmo de Machine Learning está recibiendo información de esa máquina y tú le dices, ha pasado este daño, eso es oro para un algoritmo de Machine Learning, porque él empieza a aprender de las decisiones que toma el analista para determinar el estatus de la máquina, por decirlo así, Juan Manuel. Colegas, más preguntas.
Ok, pues a la mayoría creo tenerlo en primero o segundo nivel de contacto en LinkedIn. Si no, a través de la escuela me pueden contactar, yo con mucho gusto. Si necesitan más información, si quieren profundizar en algún tema, pues yo estoy a la orden. Espera, Wolfgang me pregunta que existen guías de fallos de equipos. Podemos decir que es el inicio del Machine Learning. Sí, Wolfgang, hay guías de fallos de equipo, es decir, se le llama catálogo de fallos, es decir, tú en un activo para una tecnología determinada, ya sabes los posibles fallos que se pueden dar. Esto está normalizado por la ISO, cuyo número no me acuerdo, pero esto ya está normalizado por la ISO. Si te interesa, Wolfgang, saber más de esto, yo te invito a que te des de alta en PowerMe. Yo ahora mismo les pongo, porque ahí están todos los catálogos de falla. Les voy a poner la web de PowerMe por si quieren ir y se podrían dar de alta en una versión gratuita de PowerMe y ahí pueden ver, digamos, los catálogos de fallos que tienen por tipo de activo y por tipo de tecnología predictiva que le apliquen al activo. Y eso luego, ese catálogo de fallos son, desde la perspectiva de Machine Learning, los tags que nosotros podemos poner. Juan Manuel me pregunta, ¿con un listado de fallas de equipos asociados se puede hacer un acercamiento a la vida útil del equipo? Sí se puede, aunque la parte digital, digamos, es lo que yo domino y esto es algo que Luigi o Tibaire nos podrían contestar con mayor valor académico. Pero sí, sí es posible, cuando hay suficientes datos estadísticos e históricos, datos históricos, se pueden dar estimados. Colega, nos quedan unos pocos minutos y estaré encantado de contestar cualquier otra pregunta que surja por ahí. Por nada, Wolfgang. Juan Manuel, pues nada, el agradecimiento es mutuo y si tienes cualquier cosa que quieras hablar o discutir, pues yo encantado, ¿ah? Por nada, Raúl. Luego, ahí, a ver, un momento. A ver, Iván me pregunta, espera que se me han venido varias. Dice, ¿qué recomendaciones tienes sobre el nivel de formación que debemos tener los analizadores o planeadores de mantenimiento? Chico, esto es una interesante pregunta. Eh, Te lo digo desde una experiencia un poco personal. Bueno, yo, digamos, básicamente todos los conocimientos de mantenimiento que yo aprendí en mis años académicos están casi obsoletos. Yo, digamos, dependiendo de los roles que tú tengas en la empresa, dos cosas. Uno, yo optaría por estudios avanzados y específicos en gestión de activos. Esto podría ser un posgrado, podrían ser cursos y también asistir a eventos digamos, sectoriales de rubro de mantenimiento, donde ahí, o sea, con un posgrado tú puedes actualizar conocimientos desde una perspectiva académica y mediante los eventos, en mi opinión, tú puedes obtener pues como una mirada un poco más práctica y digamos los eventos no solo son las conferencias y los cursos que se dan en el lugar, sino que también el hablar y convivir con otros colegas tuyos que están haciendo lo mismo y te darás cuenta que todos tienen los mismos retos y problemas. Entonces, no encerrarte en tu fábrica, salir, estudiar y convivir. Pues, a ver, es que me he perdido un poco ya.
Muy bien, José, creo que con estos conceptos pues ya tienes para hacer bastante, ¿verdad? Ernesto, me preguntas, ¿cuáles herramientas de Machine Learning para mantenimiento existen comercialmente? Sí, Ernesto, el que está más de cerca en lo que es gestión de activos es Microsoft Azure o Azure. Sin embargo, también está IBM Watson, está General Electric, que antes tenía Predix y ahora lo están mutando a una plataforma nueva. Está Amazon, tiene otro servicio, pero el que más común veo yo en la industria y también en Latinoamérica lo he visto que lo están ocupando ya es Microsoft Azure, que tiene justamente módulos especializados para mantenimiento predictivo. Wolfgang, otra pregunta, los sistemas de control distribuidos, ¿dónde podemos posicionarnos? No sé si entiendo bien la pregunta, Wolfgang, pero ¿dónde te puedes posicionar? A ver, si estás hablando de los sistemas de control distribuidos como activo, estos sí que requieren ciertas tecnologías especializadas. Y esto sería un tema que tal vez para entender bien lo que estás preguntando, lo podríamos tratar por separado, porque no sé exactamente a lo que te estás refiriendo. Por nada, colegas. El de Microsoft es Azure, Ricardo, lo voy a escribir ahora. Azure. Ahí lo tienes en el chat. Por nada, hombre. Colegas, les dejaré mi correo electrónico por si tienen alguna duda, si quieren hablar algo más, si quieren agregarme a su WhatsApp, a LinkedIn, lo que sea. Tienen todo por aquí. Yo estoy más que disponible. Si quieren escribirme por WhatsApp, también les doy mi WhatsApp sin ningún problema. Ese es mi número de móvil donde ustedes pueden agregarme. Y yo encantado de tener contacto con ustedes y pues tratar algo que nos une, aunque estemos un poco lejos en diferentes países. Por nada, Leslie. Colegas, creo que ya es hora un poco de cerrar este webinar. Vamos, hay mucho más temas de lo que podríamos hablar y donde yo pues estoy totalmente a la orden y pues tampoco descartar una segunda parte o un webinar más en profundidad de esto, pero esto es como un pequeño caramelito que les quería dejar ahí sobre todo para ordenar conceptos y un poco saber cómo nos van a influir en nuestra gestión de activos. Pues le paso la palabra a las compañeras, a Elisa, por si quiere dar algún cierre de la presentación y yo con esta me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por haber asistido al webinar patrocinado por PMM Business School y PMM Institute for Learning. Les recordamos que la matrícula de los MBA está abierta y dará comienzo el 16 de septiembre. Pueden solicitar información sobre los próximos cursos y todos los que tenemos a lo largo del año en Chile, Perú, Colombia, España y Estados Unidos. Si les ha gustado el webinar, les adelanto que tenemos programados más a lo largo del año. Si desean asistir a otro, estén atentos a nuestro LinkedIn o Facebook, donde les informaremos de los temas y las fechas. Hasta luego.